tu investigación de los diplomáticos que se ganaron el título de Justos entre las Naciones, que esto salió de una investigación tuya de distintos diplomáticos. Empezaste con un rabino, ¿no? No, es decir, empecé con la idea es con un cónsul de Ecuador, que parte de la actuación que él hizo fue por iniciativa y por el apoyo y el acompañamiento del rabino Abraham Israel Jacobson en Suecia. Si hablamos, digamos, lo que destaqué en eso, y que es importante que tenemos que tener presente, que todos estos cónsules que ya han sido reconocidos, y ahora voy a mencionar quiénes fueron reconocidos, sacrificaron su carrera. Ellos actuaron en contra de la política de su gobierno, y sacrificaron su carrera, porque el gobierno, cuando se enteró que hicieron eso, los despidieron y se acabó su carrera diplomática. Ya hay reconocidos cónsules que hicieron esta acción con pasaportes: un cónsul de El Salvador, José Arturo Castellanos; el cónsul de Ecuador, Manuel Antonio Muñoz Borrero; y el cónsul de Perú, José María Barreto. Hay otros cónsules que están en investigación. Todavía no terminé la investigación, así que no sé cómo va a terminar y si realmente los hechos van a indicar que merecen, por lo menos en mi concepción, merecen este reconocimiento, de modo tal de que yo preparo el alegato y presentarlo ante la Comisión Especial de Yad Vashem. Mi sensación es que sí, pero tengo que completar y resumir el material. Están el cónsul de Paraguay, Rudolf Hügli; el cónsul de Honduras, Alphonse Bauer; quizás un cónsul de Chile, Samuel del Campo, etc. Pero no Gilberto Bosques, el cónsul mexicano. Primero, el cónsul Gilberto Bosques no es sujeto de mi investigación, por dos razones. Por un lado, porque él no se ocupó de pasaportes, él entregaba visas, y yo no me dediqué a la investigación de entregar visas. Es un tema de emigraciones. Fue decisión. Una investigación tiene que limitarse a cosas concretas y muy limitadas, porque si no, no alcanza a abarcar. El que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, por eso no me dediqué a la investigación de él. Pero si me haces la pregunta en base a lo que yo conozco, que otras personas hicieron investigación, y las cosas que se saben, otros historiadores, que yo valoro mucho en su seriedad y capacidad profesional, las visas que entregó el señor Gilberto Bosques fueron entregadas por instrucciones que recibió desde México, del Ministerio de Gobernación, de entregar visas a estas personas, que fueron petitorios, solicitudes de familias o de personas judíos en Europa, en Marsella, que llegaron acá a México, o que alguien en México pidió que le otorguen la visa a un familiar o un amigo. El Ministerio de Gobernación estudió el caso, entregó las visas y envió instrucciones a Gilberto Bosques. Porque algunos habían acudido personalmente a Gilberto Bosques y nadie los había recomendado de otro país o de México. No conozco los casos, pero y aparte de todos modos, es decir, el caso, es decir, el criterio es un criterio muy, muy claro. Justo de las naciones en general, no para diplomáticos, es aquellas personas que arriesgaron la vida para salvar, aunque sea un judío, o que perdieron la vida por haber salvado un judío. Pero él sí fue hecho preso. Él fue hecho preso por otras razones, no por estas razones. Primero fue tomado preso, fue aprisionado por el gobierno alemán. Sí. Segundo, fue apresado en Marsella, o en el sur de Francia, en lo que era la Francia de Vichy, el momento que Alemania termina la conquista de Francia.
y fue apresado junto con muchos otros cónsules de otros países. Yo conozco el caso de cónsules de Ecuador que no hicieron absolutamente nada en visas y no fue por las visas, los apresaron porque eran diplomáticos de países enemigos que cayeron en manos de los alemanes y los alemanes estaban interesados en tenerlos, entre otras cosas por canje de prisioneros. Así fue también. Ecuador hizo canje de prisioneros para salvar a sus diplomáticos que estaban en manos de los alemanes. Chile hizo canje de prisioneros para salvar a sus diplomáticos, al embajador de Chile que estaba en Berlín, etc. Es decir, es cierto, Gilberto Bosques fue llevado a una ciudad que ahí fue donde estaban apresados todos los diplomáticos latinoamericanos, pero no por lo que él hizo, sino por el simple hecho de que era un cónsul de un país enemigo. Eso es todo. Es decir, si se llega a encontrar documentación que demuestre claramente, y aquí es algo muy importante que ahora voy a mencionar, pero que demuestre claramente que el señor Gilberto Bosques actuó en contra de las instrucciones de su gobierno o puso en peligro su carrera frente a su gobierno, entonces va a haber alguna posibilidad de estudiar el caso si es que amerita a ser reconocido con esta distinción. Las cosas que hay ahora, y yo escuché, yo no me ocupé de este caso en Yad Vashem, pero tengo conocimiento porque la persona que se ocupó es muy amigo mío y somos colegas. Él solicitó documentación que hasta el día de hoy no se le entregó. Es decir, parecería que no hay, parecería que no está la documentación. Y esto es muy importante porque la comisión que se encarga de Hasidei Umot Olam, de Justos de las Naciones, en Yad Vashem, está presidida por un ex juez de la Corte Suprema de Justicia. Hay historiadores, hay gente que estuvo muy involucrada en temas referentes a la Shoah. Es una comisión muy estricta. Desde que yo presenté el caso de Manuel Antonio Muñoz Borrero hasta que fue reconocido, pasó por 2 comisiones y tardó 1 año y medio. Es decir, no es algo automático, es algo que se estudia y es muy, muy riguroso y muy estricto el análisis de lo que para tomar la decisión, el análisis del caso para tomar la decisión si corresponde o no. Porque hace ratito hablábamos de la investigación de Daniela Gleiser, cuando íbamos a hablar de la posición de México en la Shoah. Y empecemos por ahí. ¿Cuál fue la posición de México en la Shoah? La posición de México en la Shoah fue la posición de la mayor parte de los países de América Latina. Ante todo se debe decir que América Latina, los países de América Latina fueron los últimos en el mundo en cerrar las puertas ante la inmigración judía. Por lo menos unos 15 años después que Estados Unidos. Estados Unidos cerró las puertas a la inmigración en 1925. Entre otras cosas, así fue como acrecentó la comunidad judía en México, porque vinieron a México porque no podían llegar a Estados Unidos. En la segunda mitad de la década de los años 30, los países latinoamericanos empezaron a emitir instrucciones o legislación de restringir la inmigración judía a sus países. De una u otra manera, de una u otra forma, los países que hicieron eso fueron Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasil, Ecuador y México. Yo dije antes que cerraron sus puertas y no es exacto, entornaron las puertas. Es decir, de todos modos, entre 1933 y 1945 ingresaron a toda América Latina cerca de 118.000 judíos. Pero fueron casos, si hubiesen estado las puertas abiertas, el número podría haber sido el doble, el triple o el cuádruple.
podían haber salvado mucha más gente. Esa fue la política de los países latinoamericanos, de casi todos los países latinoamericanos, como lo dije ahora. El caso de México fue otro de los casos. Si nos ponemos a verificar el número de judíos que entraron a cada país, digamos, a Bolivia entraron unos 10.000 judíos, a México entraron 1.800. Eso de acuerdo a los datos que hay de inmigración. Eso quiere decir que no es que estaba cerrado hermético, pudieron entrar, pero las proporciones fueron esas. Y bueno, en este caso... Tú mencionaste antes a la doctora Daniela Gleiser. A ella me refería con que yo me baso en sus investigaciones, que a mi modo de ver es una investigadora excelente, muy buena profesional, y sus investigaciones me merecen todo el respeto, y yo me baso en ellas para plantear lo que planteo. En este caso, bajo esta premisa que acabas de decir, que se entornaron las puertas, ¿no es notable la actuación de Gilberto Bosques? Es decir, no fue Gilberto Bosques por su propia iniciativa o en forma independiente de todo el Estado mexicano que hizo lo que hizo. Él lo que hizo fue ejecutar, entregar las visas de acuerdo a las instrucciones que recibió de México, de su gobierno. Es decir, no es la actuación de él. Sí, es interesante, es importante que por lo menos esos 1.180 o 1.800 judíos, hayan sido aceptados por el gobierno mexicano, y es de apreciarlo, pero fue el gobierno mexicano, no Gilberto Bosques. Fue en base a la presidencia, fue en base a la decisión del Departamento de Inmigración, no sé exactamente cómo se llamaba en aquel entonces, y ellos fueron los que emitieron las instrucciones al señor Gilberto Bosques, que cumplió con sus funciones correctamente y entregó las visas tal como le dijeron que debe hacer. Bueno, las grabaciones de sobrevivientes que contaban de que ellos habían llegado personalmente a Gilberto Bosques, y Gilberto Bosques había decidido, a pesar que el gobierno estaba restringiendo, otorgarles estas visas, pero bueno, sería cosa de... No, es cuestión de ver los documentos, si es o no es. Es decir, la percepción que pueden tener los judíos que se dirigen a un cónsul, y ellos no saben qué es lo que hay detrás del cónsul y qué es la actuación. El cónsul también puede decirles A o B, pero hay que estudiar realmente qué fue lo que hizo este cónsul. Si el cónsul, supongo yo que lo que debe haber ocurrido fue que el señor, este cónsul, envió los papeles, la solicitud de visa al gobierno, a las instancias centrales, de acuerdo al proceso burocrático correspondiente, y el gobierno autorizó o no autorizó, no sé, pero digamos en este caso autorizó las visas, le respondieron a Gilberto Bosques y Gilberto Bosques las entregó. Y después de todas tus investigaciones del Holocausto, ¿qué lección te queda? ¿Qué es lo que aprendiste? Te diré, y eso fue algo que dije en los discursos ahora, en estos días, que de todos modos hubo personas honestas, hubo personas que estuvieron dispuestas a arriesgarse, y que uno puede enorgullecerse del ser humano que está dispuesto a sacrificar su vida para ayudar a sus semejantes, y que ellos en realidad demuestran, ellos son tan pocos, demuestran cuán oscura y cuán terrible fue la actitud de la humanidad en aquellos momentos, pero que tenemos esperanzas en la bondad humana.